Ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, bien, al fin sintiendo verano en este lado del mundo. Va a durar nada, parece que mañana llueve de nuevo. Acá en Chile también, supuestamente, bueno, en el sur creo que está lloviendo harto, pero acá en Santiago también iba a llover brígidamente y está despejado. No veo ni una nube. Creo que no sé si es contaminación o nubes ahí al fondo, pero se vería llover en la tarde, pero no tiene pinta. No sé, yo acá por lo menos, bueno, es que Santiago no es así, en Santiago como va a llover cuando tiene pinta de que va a llover. Sí. Acá llueve en momentos muy extraños, tú estás feliz, piensas que no hay nada. A mí me ha pasado, veo, hay sol, 19 grados, ya, salgo, todo normal. Y el otro día me pasó, estaba estudiando en la biblioteca y de repente miro para afuera y está lloviendo, pero esa lluvia así Torrencial. como, como cuando tú vas caminando, tú sabes que no vas a poder ver bien. Oh. Y yo así, no traje ni chaqueta. Y me tuve que quedar en la biblioteca mirando, esperando a que pasara la wea para venirme a mi casa. Pero en fin, ya estoy con verano. No sé, no sé cómo sentirme al respecto, la verdad. Pero Sí, el clima está cambiando y además el clima político también está cambiando. siempre. Porque la semana pasada hablamos un poco respecto a lo que es la primaria oficialista, pero ahora nos vamos a meter un poco más de pleno lo que es estos cuatro nombres, sobre todo porque ya dio inicio la franja televisiva. Ya tenemos algunos spots, otros se están repitiendo bastante, pero tenemos por lo menos 3 4 spots que nos muestran ciertas señales de campaña o ciertos tonos de campaña. Por ejemplo, ya sabemos los lemas de cada uno de los candidatos. Sí. Entonces creo que es uno de los factores que el claim de campaña es bien importante porque nos muestra una cierta guía de lo que nos van a mostrar a lo largo de todos estos años, o cómo va a ser el tono un poco de la campaña, que son campañas que, sin querer juzgarlo, no han cambiado mucho en relación a las últimas elecciones. La del Frente Amplio muy parecida a la del Frente Amplio, el Partido Comunista son muy iguales a las del Partido Comunista, la PPD la del PPD, y Mulet Yo, yo ahí estoy en desacuerdo. Yo veo a por lo menos dos partidos que se están adueñando de factores del Frente Amplio. bueno, también. Porque, a ver, la línea gráfica de Janet Jara es una línea gráfica muy Boric 2021. Sí. Muy. O sea, yo de hecho, la primera vez que vi como fue una ficha en especial en redes sociales, eh, quedé así como, aquí se habrá cambiado la gente, le habrá pagado al mismo diseñador gráfico, ¿qué onda? Y ya después tenemos la franja Carolina Toa, que Que era Anita Tijoux. yo quedé, ¿sabes qué? Yo creo que ese primer día de franja que me dio mucha rabia porque además la tuve que ver con desfase, porque no solo estoy 6 horas hacia adelante, lo que quiere decir que la primera franja para mí fue a casi las 7 de la tarde. Sí puedo encontrar canales que la transmiten en vivo, pero pasaron cosas, entonces terminé viéndola más tarde. Y me pasó que no entendía como algunos trendings de Twitter. Y uno de los trendings tenía que ver con ñuñoíno, Ah. ñuñoína, la palabra. Y yo así, ¿qué hizo Víctor? No me metí a ver, solo dije, ay, ¿qué hizo Víctor? Ese fue porque ese es el pensamiento lógico. Tú lees ñuñoíno y es como, están weando al Frente Amplio. Obvio que están weando al Frente Amplio. Entonces pongo la franja y resulta que no era Víctor, era Carolina Toa. ¿Por qué se hizo viral la palabra ñuñuino en relación? Creo que era chasquillo, flequillo también la otra Ah. que se hizo trend. Porque la franja de Carolina Toa, ella fue la primera, de hecho, ¿cierto? No, fue Jara No, primero. ya. ¿Vamos en orden o sigo con mi crítica toda Sigue primero? con no, sigamos. Sí, después del otro día ya se mezcla todo. Sí.
Entonces, en esta franja, es una franja para empezar muy personalista, que habla de ella, de su historia, lo que es una elección, como, es lo que yo hubiera hecho, no, pero ok, como se entiende. Y en esta franja tenemos a una persona, una mujer, caminando como por una carretera, podríamos decir. Parte hablando un poco de Chile y después habla de toda de su vida, de quién es hija, de lo que estudió, de cuando vivió afuera, de cuando estuvo en la FEDS, de etcétera, cuando fue mi vocera, alcaldesa, ministra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto lo hace en una especie de poesía, rap. Las palabras que ella dice riman. Como... Eso, y es como raro porque es de este como intento igual de sonar popular, Sí. pero que tú lo sientes antinatural. O a mí me pasó por lo menos, que yo lo sentí antinatural, que no lo sentí como que le fluía. Es que, de nuevo, como que son Entonces, rimas bien metidas con calzador, así como... era Anita Tijoux del PPD, básicamente. Y a mí lo que me pasó con esta franja, que de hecho fue una de las primeras, a ti te mandé el mensaje, el Sí. de mi cultura, sí, ya. Me pasó que yo, una frente amplia, pero yo tampoco, yo estoy igual bien alejada, como que estoy en la villa, no sé qué. Entonces yo no hago alarde de, transparente, pero no hago alarde de. Y la cosa es que me pasó que yo no tengo problema con que los elementos se comparten entre todos, por algo estamos todos del mismo lado, todo lo que tú quieras. Pero, oye, han hecho toda su campaña en base a tirarle mierda al Frente Amplio y el Partido Comunista y que el Frente Amplio que no la supieron hacer, que son más chicos, que no sé qué. No lo hace la candidata. La candidata ha sido súper respetuosa, ha sido crítica sin ser necesariamente pedante. No así su equipo. Entonces, salen como con toda esta crítica de Frente Amplio, han intentado igual como reivindicar la concertación, los 30 años y todo, pero después resulta que tu primera franja es Frente Amplismo nivel campaña de Beatriz Sánchez, creo yo. Es que pasa también como todo esto está... son equipos grandes y está todo meramente calculado. Creo que ahí es donde Sí, está un poco el problema con esto. Como, bueno, no sé si es un problema, pero esta crítica. Porque está todo sí. como calculado así como a dedo. Entonces teniendo tantas alternativas de ya mostrar otro spot y colocar como la primera, que efectivamente, y es un poco lo que está haciendo Carolina Toa a lo largo de su campaña, que es que efectivamente destacar mucho su carrera. Sí, pero a mí igual me pasa algo con eso. Como, o sea, lo encuentro bacán, el saber que es una persona experimentada, pero me pasa que de los candidatos, de los 4 candidatos, de la que más sabemos es Carolina. de Carolina Toa. Y no solo como, porque uno podría decir, pero es que tú que estás súper metida en la cuestión. No. Yo creo que no es necesario ser una persona que está metida en política para saber quién es Carolina Toa. No solo como la ministra del Interior más reciente, sino su trayectoria. O sea, creo que por lo menos alguien te puede mencionar que fue alcaldesa. Eh, yo, por ejemplo, a mí se me había olvidado completamente que había sido vocera, lo que es terrible, porque primera vocera, como mujer. Mujer. Entonces, esa parte a mí se me había olvidado, bacán recordarla, pero yo creo que todos te podemos decir de quién es hija, su trayectoria, que obviamente que estuvo en todo lo que fue la campaña del no, porque siempre popularizan el mismo spot, que fue alcaldesa, no precisamente por buenas razones uno se acuerda que fue alcaldesa. Entonces yo creo que recalcar tantas veces que fue alcaldesa te abre a que la gente google Carolina toda alcaldesa y no sé si eso es lo que queremos. O sea, lo que quieren ellos, no tengo idea. Y que fue ministra. Entonces siento que falta un poquito ya empezar a decir qué vaya a hacer más de quién eres, como ya sabemos quién eres, y Mm. yo creo que a mí me pasa, yo lo he dicho, yo creo que una todas de las opciones probablemente sería la mejor presidenta. El tema es que es mala candidata, porque por estas mismas cosas,
Como, y por su equipo. O sea, no necesariamente por su equipo creativo y esas cosas, no, estoy hablando de sus voceros. Es que además con la campaña de Toa, que además el claim de campaña es creo en Chile. Para tenerlo ahí un poco también como en vista. Creo que no. Bueno, generalmente los spots como televisivos, como la franja televisiva, tienes que saber muy bien cómo colocar y poder mostrar las cosas que vaya a hacer. Ujú. Y creo que, por ejemplo, para ir mezclando también, es la franja de Mulet. Como Mulet toma su franja, toma un tema y dice como, ya, la salud está mal. Y habla por qué la salud está mal y entrega una que otra solución. Eh, Mientras los otros buscan ser un poco más Pero, por ejemplo, ese como mulet, tipo spot. No lo pero lo que consigue hace Mulet, no lo consigue, pero bien lo muestra. está mal logrado. Está valorado, sí. Sí, es que además a mí me pasa, me intriga mucho Mulet. Es como, no sé qué está haciendo. No, no. Y aparte como ese cosplay de Daniel Howe en su franja que siempre sale como con la chaqueta sin manga y que sale con las manos así todo el rato, como que camina así. Bueno, siempre Perdón, ha yo sido así, sí, pero siempre. a mí me llama la atención ya, como que me cuesta. Sí. Pero eso me ha pasado, que siento que, ahora, yo igual entiendo, para unas primeras franjas está súper bien como no necesariamente decir como yo voy a hacer esto y decir como quién eres, tu visión, como instalar tu discurso, porque obvio, para la primera franja, eso es lo que tenéis que hacer, como no, ir más allá sin haberte presentado, es como que no. Ahora, siento que ahí anduvo fallando un poco, como lo que hizo Toa en la primera franja. Creo que la primera franja, sorprendentemente, la ganó Gonzalo Winter. Eso es algo que yo no esperaba. Sí. Eh, que ahí nos pasamos, que a mí me gustó mucho el meme, creo que te lo mando, Sí, me de que es, encantó. es como la franja de Gonzalo Winter y están Mufasa y Simba. Y Mufasa, es cuando Mufasa le está diciendo a Simba como todo lo que la luz toca es tuyo. Y esa es la franja de Winter. Pero me encanta, yo soy una chica simple. A mí me ponen una guagua y como todas las... Y es como... oh. Creo que mi único pero con esa franja fue que fueron como muchas imágenes y como que me faltó quizás un poquito de centrar. Como, pero lo encontré bonito. Ahora, me pasa también, y esto lo digo con todo el respeto y todo el cariño al diputado y al candidato, que siento que su discurso le funcionaría mejor a otra persona. No sé, me pasa cuando escucho a Inter que Mm. siento que le creo, pero me falta algo. Y por ejemplo, todavía lo hablábamos con mi pueblo, los dos estábamos así como sí, como que sí, pero... Y yo creo que, por ejemplo, ese mismo discurso lo hace Gabriel Boric. No, arriba, todo. Denle todo. Mira, bueno, antes un dato no menor, que es lo que decíais tú al principio. Que es que estoy en el canal de YouTube del Consejo Nacional de Televisión, que es donde están alojadas las franjas, un poco. Ujú. Entonces, la primera franja tiene 24.000 visitas. La de primera a primera. La del 11 a las 12:52. El resto tiene 5 9 2 6 y 7. Es una diferencia abismal entre una franja y otra en tema de números. Entonces, la Sí. primera franja es una bala que tienes que tirar bien. Tirar bien. Y creo que por lo menos Jara y Winter lo consiguieron. Ya nos vamos a ir con Jara. Pero sí, es que discursivamente Winter, y creo que podríamos hablar un poco más de esto, que es como el tono que busca Winter. Porque Winter, por ejemplo, a mí me cae muy bien. Y creo que es muy simpático. Pero creo que de repente está abusando un poco. Está abusando un poco de eso. Porque esta semana ha tenido harta apariciones en prensa. Apareció en un sketch con Lucas Espinosa y Carol Bloom. Eh, También Todo es... mal. Perdón, perdón. Me dio incomodidad. No sé si alguna vez hay entrado como a los comentarios de algo y hay comentarios que son como
me quedé para que tal persona no se sienta solo, cosas así, como por lo incómodo que es la situación. A mí me pasó eso. Fue como, quiero pasarlo, pero no entiendo a dónde va, quiero entender. Pero cuando terminó, así como, ¿ya? ¿Por qué vi esto? Es que ahí donde creo que está la diferencia que, bueno, a mí me pasa con eso que es como para un diputado, que es como para una campaña de diputado, porque igual el presidente de la República tiene un poco este tono de seriedad. O el tema de la autoridad, creo que igual se pierde. Está bien ser simpático, está igual bien ser cercano. Por ejemplo, la franja de Winter, que se pone como en la plaza, creo que en la plaza de Maipú, como a conversar con los cabros y decir como, puta, ¿cachai? Como en buena onda. O lo que, por ejemplo, con la entrevista con Julio César y José Antonio Neme. Estaba pensando ¿Cachai? exactamente lo mismo. Es como simpático, es diferente, es como efectivamente acercar algo que no consigue toda. Jara lo consigue, pero en un tono distinto, porque es una simpatía diferente, más Es la que del Lolo. la simpatía de Jara, y yo esto se lo he leído a mucha gente y es 100% real, es una simpatía como la de Michelle Bachelet. Es Bachelet, Es, es una totalmente. mamá. De hecho, hoy día en la mañana me dio mucha risa, me salió un TikTok de una niña que decía como que le pidió a ChatGPT que asimilara a los candidatos con personajes de Harry Potter. Y yo, antes de que empezara, dije, Jara es Molly Weasley. Sale Jara, Molly Weasley, porque es la mamá. Sí. Esa energía como maternal, pero no maternal como mandona, es como esa maternal tierna, maternal que te da confianza, maternal que te sentís mal y va a hacer algo al respecto. Eso es como Michelle Bachelet. Ese gesto de llevarse la mano al pecho, que lo hace. Yo lo vi y dije, ah, esto es. Un discurso muy Michelle Bachelet. Entonces, como. Pero eso, volviendo a Winter, que es. Que efectivamente esta estructura media Lane y con discurso muy presidencial. Porque su lema, que un poco va a ir repasándolos todos, es de vista al futuro. De frente al futuro. De frente al futuro. Entonces, como habla mucho efectivamente del desarrollo económico, de adaptar del Chile de hoy, el tema del desarrollo, que es un tema muy presidencial, que es efectivamente que el presidente no solo tiene que encargarse efectivamente de más carabinero y esas cosas, pero sino cosas de desarrollo, como algo mucho mayor. Entonces, como eso no lo veo en el resto de los candidatos. Como son con bajadas muy ciudadanas y que está bien, pero me faltan también cosas que hace el presidente de la República, así hablar de Israel, hablar como de más como Es que cosas internacionales, por así decirlo. me pasa que siento que voy a excluir de nuevo a Mulet, perdón, nada contra Jaime Mulet, pero es que siento que no sé qué está haciendo aquí. Eh, pero me pasa que siento que Gonzalo Winter, Carolina Toa y Janet Jara, en su discurso, en su forma de ser, incluso en su como tema creativo, siento que podría mezclarlos a los tres y sale el buen, como este buen Sí. candidato, como porque sería esa simpatía, pero también esa autoridad y que la experiencia, pero como que cada uno por sí solo tienen como los ingredientes, pero no tienen per se esta fórmula completa. Sí, y creo que es una lección para ya la primera vuelta. Sí, Y porque siento que tenéis que tomar estos elementos y creo que el punto que te entrega la primaria, de poder obtener estos elementos de los tres para un poco ver cómo tú vas encaminándote a una primera vuelta. Como tenía sí. el espacio para cagarla, el espacio para efectivamente, bueno, no cagarla así, de echar abajo una elección como la Carolina Toa, que está que están buscando esta estrategia, esta forma de poder efectivamente llegar a una cantidad masiva. Pero estáis con todo el contra. Está con la gente en contra, estáis con las encuestas en contra. No en contra como buscando cagar, sino que estáis en un contexto político, en un contexto social, donde estás convocando poca gente.
y no tener el candidato integral, creo que le puede pesar al oficialismo en este caso. No, y también está el hecho de que ya hay por lo menos un sector que ha dado luces de que no sé qué tanto va a respetar la primaria si es que no gana su candidata. Y sí, estoy hablando del socialismo democrático. O sea, he visto harto ahí, de hecho, gente del equipo, o sea, Oscar Rech hizo noticia justamente por haber sido así. Ahora tenemos hablado que fue un poco más sutil, pero igual la forma para decir las cosas, que fue que la razón por la que no va a ganar Jara y va a ganar toda es porque va a primar la cordura, básicamente. Era el sentido de responsabilidad. Sentido de la responsabilidad. O sea, como sorry, pero es que a mí me pasa que si en verdad para ti es tan, como si en verdad son así las diferencias, entonces no vas a la primaria. Ir a la primaria involucra eso, involucra que tú, aunque, pucha, quizás el PC no sea tu cosa favorita en el mundo, te pones detrás del PC, le haces campaña, eres parte, porque además, oye, siendo parte de esta primaria, siendo parte de la coalición, igual vas a tener que decir en el programa, igual vas a tener que decir en la campaña, no tanto como si gana tu candidata, pero entonces, y el tema es que se ve que es posible que ese sea el escenario. Salió, de hecho, la panel ciudadano UDD que pone a Janet Jara con un 40% de las preferencias. O Caleta. sea, y que 3 de cada 10 electores que la apoyan vienen directamente desde toda el Inter. Entonces, y además, Janet Jara está haciendo una buena franja. Está haciendo una buena campaña en redes sociales, muy buena campaña en redes sociales. O sea, y aparte la franja está bonita, como yo la primera, yo toda sensible. Parte la franja y lo primero que se escucha es un hola, soy Janet Jara de una niña chica. Y yo así. Entonces, y además es la primera que sale con compromiso, que sale con el compromiso de yo no voy a mentir. Y eso igual es algo, como es la primera que te dice como no solo quién soy, de dónde vengo y qué defiendo, sino yo no voy a hacer algo. Creo sí que la franja no pega de la misma forma de la que pega, por ejemplo, la de Winter. Todas las franjas están deficientes en ese sentido. Ahora, yo creo que una franja muy buena fue la de ayer viernes de Carolina Toa, que es donde ella habla de la esperanza. ¿La viste? No, esa no la vi. Ya. Carolina Toa hablando de la esperanza y habla de como las distintas esperanzas, básicamente. Y el video, el spot se centra en mujeres que se llaman esperanza. Entonces, las esperanzas que hay en Chile. La esperanza que estudia, la esperanza que trabaja, la esperanza que cuida. Eso siento que está muy bien logrado. Como está bien grabada, el discurso es bueno, es ciudadano, es bonita. Como que yo como que porque al principio no estaba pescando, estaba solo escuchando el discurso. Y José dijo como, oh, esta está buena. Y yo quedé así como, porque escuchando el discurso, como el discurso por sí solo, era un discurso toda, o sea, bien. Y claro, después la retrocedí y la vi bien y como, ya, como, entiendo lo que hiciste. Como, aquí hubo como, también una conexión, por así decirlo. Pero también se siente muy artificial, como, Es le que, falta un factor. es que siento que además, que esto es lo que me pasa, que me acuerdo que lo conversamos cuando estaba empezando todo este proceso. Que es que efectivamente esta es la primera campaña con un factor redes sociales. Con una Sí, campaña donde tú ves más efectivamente el trabajo territorial, donde buscas ser simpático en otras instancias, como buscas la viralidad mediante las redes sociales y logras una masividad. A diferencia de elecciones anteriores, que solamente tenías la bala de la franja televisiva.
Ahora es cada vez menos. La gente ve menos tele. Ahora tenía el espacio en YouTube en que no se va a perder. Los candidatos, por ejemplo, no están subiendo sus franjas a sus redes sociales. Entonces están como en espacios distintos, están marcados en espacios distintos. Entonces, como hablan con código televisivo, que obviamente siento que es difícil lograr una autenticidad, porque uno ve siempre la franja televisiva como algo de, hola, soy no, inserte nombre de candidato, y voy a luchar por ti. Y entonces como se ve como hasta en las películas. Sí. Pero, a pesar de eso, siento que yo soy más optimista que tú, y siento que sí lo logran. Sí lo logran. Por ejemplo, Jara, siento que el discurso, a pesar de que son imágenes que te vas te vas a sacar alguna de embato de otras campañas del Partido Comunista, porque siempre van a los terminales pesqueros, siempre van a la feria, son spots bien comunes. Entonces, como el lograr eso, para mí la mejor lograr es la de Jara. Porque, de nuevo, te explica quién es, te explica la experiencia que tiene, te explica la realidad que ella vive, como esto de, sé que no es llegar a fin de mes, me crié en una población en Conchalí, no soy Winter Echeverry o no soy Toa, que estudió en Italia, como siento que es algo que aprovecha y que sabe, porque Winter no te puede decir eso. Y él lo sabe, él sabe que efectivamente viene de la familia del verbo divino. Ento- Sí, y no sé, siento que eso en general me pasa como con las trayectorias y esas cosas, que de repente como que las escucho y es como, porque por ejemplo, hay otra franja de toda, que es la franja donde está como en una entrevista de trabajo, sí, que también, esa franja, por ejemplo, yo le hubiera metido material de archivo. Onda, mientras ella iba contando sus cosas, poner una fotito, un videíto, porque si no era ella hablando con una persona, como que igual... y que había más gente en esa entrevista de trabajo, ¿no? Sí, que no aportaba en nada. sí, había como... Yo cuando vi que había público, dije, ah, va a ir cambiando como el Ahí entrevistador. está. Y no, po. Entonces, como esta cuestión como de, claro, dar de nuevo, porque esa fue su segunda franja. Y es como, ya, tenemos una segunda franja hablándome de quién es, con los mismos puntos que ya me dijiste y que además yo vengo escuchando desde siempre. Que fuiste alcaldesa, que tu paso por la fecha, que no sé qué, como que, ya, creo que la parte como más, ¿eh? Fue como el final cuando ella dice que para ella sería un honor, como un orgullo, un honor, una responsabilidad ser presidenta. Porque siento que de repente a la gente como que se le olvida como ese factor de la presidencial. Pero por ejemplo, en esa misma, a mí me pasó que, claro, que hubo algo que igual te hace cuestionarte como esta gente que viene justamente de una especie de nepo baby de la política. ¿Cachai? Porque es como, porque cuando a ella le preguntan como, no sé si por qué quiere ser presidenta o por qué este cargo, no me acuerdo cuál es la pregunta, pero ella dice que como que toda su vida ha sido como un camino Ah, sí. para esto. Y yo creo que es verdad, o sea, no me sorprende, es como lo que pasa con Meo. A Meo lo criaron con que tenía que llegar a ser presidente, o sea, y tú lo ves. Creo que Carolina Toda tiene bastante más base que Meo, pero bueno, Cuando lo dijiste dije como, efectivamente se crió para ser Carolina Toa, presidente, pero no, es no que estaba ni cerca. guardando las proporciones, Carolina Toda tiene, o sea, todos los méritos también, o sea, Nada contra si Meo, pero si bien yo no comulgo con el partido de Carolina Toa, es innegable que es una mujer que tiene los méritos, que tiene las capacidades, que probablemente sería una buena presidenta. Pero claro, cuando ella dice esto, y claro, y ahí como que a mí me pasó que me puse a pensar al tiro como, efectivamente, esta mujer como que en verdad solo ha trabajado en política, lo que no necesariamente es malo. Pero de hecho cuando le preguntan como qué hizo después de estudiar, ella dice como que se fue a estudiar más y después volvió y trabajó en el Ministerio de Hacienda, sí, creo, asesora. asesora. Y de ahí para arriba solo ha trabajado
en el Estado. Lo que yo no creo que sea malo, ojo, no quiero caer en, no quiero que se me interprete como por ese lado, pero es llamativo. Es llamativo porque eso igual te genera una desconexión con algunas personas, ¿cachai? Porque es como esta idea de como que no, que yo no comparto, quiero seguir dejándolo en claro, de que no he tenido un trabajo de verdad porque no he trabajado en el privado. Y es ¿Y, igual, ¿Y quién lo ha hecho de todos los candidatos? ¿Parisi? creo que no. ¿Ah? ¿Parisi puede ser? Porque ha sido profe. No, No sé si más podemos. allá, eso Ah, más. Porque Jara ya. también fue profe. Fue Todo ha la. sido profe. Pero así como tener una empresa, algo así. Porque Cas tampoco. Kaiser menos. Entonces, no me quiere sonar así como alguien de, por ejemplo, un Piñera, que efectivamente él trabajó en el privado, el inversionista, empresario, y de ahí se trasladó a la política. Ujú. Bachelet fue doctora, ejerció como doctora y después pasó a los ministerios. Entonces, como ahora tenemos solo políticos de carrera. Sí, Eh, porque de hecho, por ejemplo, Janet Jara, cuando se tituló de administradora pública, entró a trabajar al CIF. Entra el servicio de impuestos. Hoy día voy a subir un video sobre quién es Janet Jara. Para que lo vean en mi perfil de Ariel Flores Periodista. Pero sí, fue profe en la USACH, en la Central, en la Universidad de Tarapacá. Y lo de humanismo cristiano. Fue como jefa de carrera del humanismo cristiano. Y después se fue a ser. Bueno, fue subsecretaria y después trabajó con Iracy Hasler. Y también, así que. En teoría, Entonces, Jara es la que tiene más carrera en el mundo privado. para que vean. Entonces, como que eso me pasó, que como que escuchar como de repente, ahora, es innegable el nivel de trayectoria y está bien, es como hay un nivel de experiencia súper necesaria. Pero claro, es heavy y siento que de repente como que quizás transmitir las capacidades está costando. Siento que ha habido mucho mostrar, o sea, contar pero no mostrar. No sé si me explico. Como que tú me estás diciendo que tienes toda esta experiencia y por lo tanto tienes todas estas capacidades, pero no me has dicho cómo realmente las ejecutas. Entonces, y creo que la única que lo ha hecho es Janet Jara, que no necesariamente lo ha hecho solo en las franjas, sino que lo ha hecho como en su discurso, en sus redes, que es esta cuestión como todo lo que tuve que hacer por la reforma de pensión, por las 40 horas, por entonces, y por ejemplo, porque Toa te ha dicho como no, hemos tenido que resolver muchos conflictos como ministra del Interior. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Y cómo? ¿Y se resolvió bien? Es que eso, No. porque igual, Es Ese es el tema, porque igual ahí, en ese sentido, tú puedes decir que tienes experiencia en algo y eso no quiere decir necesariamente que vayas a ser bueno. Yo tengo experiencia editando videos. Lo hago pésimo, pero lo hago pésimo y me demoro 8 horas en hacer algo que una persona que tiene mejores habilidades se demora una. Pero tengo una experiencia, yo lo hice en la universidad, como, ¿se entiende? Como tengo la experiencia, sí, pero creo que eso es algo que se baja poco, porque que algo que, por ejemplo, que sabía suplir Boric un poco, porque no tiene experiencia. Pasó de diputado a presidente, como, no fue un político de carrera. Como, pero lo logró con empatía, lo logró con empeño, algo que por ejemplo busca Pinter. Porque los diputados es difícil decir como, a menos que tengáis cosas como un super cueazo, o lo logres impulsar como agenda propia, es difícil destacarse como haciendo cosas como uno. De decir, por ejemplo, lo logró Yasna Proboste con los mínimos comunes, lo logró Pamela Giles con el 10%, Carol Cariola un poco con el tema de la luz, pero fue algo bien fugaz. Eh, a diferencia de, por ejemplo, un ministro, que efectivamente tienes estas estrellitas que puedes colocarte. Y creo que además Toa, cuando lo he mantenido a lo largo del tiempo, solamente cambió un poco mi visión como teniéndole ella un poco en el cargo, pero tampoco es una política bien con varias críticas.
como ella fue vicepresidenta, fue presidenta de partido con Sukimich como militante. Como, Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Por eso me decía, como recartear tantas veces lo de haber sido alcaldesa. Porque, por ejemplo, yo no vivía en Santiago cuando Carolina Toa era alcaldesa, nunca viví en Santiago Centro como tal tampoco, pero yo me acuerdo de haber visto las noticias de la época de Carolina Toa alcaldesa. Y yo no sé si yo lo recuerdo como algo que yo diría, oh, bacán. Como que, ¿me explico? No sé. sí, no, Ahora, ¿qué me es pasa? poco destacable un poco como efectivamente es una carrera y además, por ejemplo, la misma vocería, el mismo ministerio que estuve, eso tenéis que saber explicar bien las cosas más que poder ejecutarlas, simplificándolo a lo mínimo para ser presidente. Pero la carrera de Carolina Toá es larga. Tuvo este impulso, este segundo impulso como ministra del Interior, que lo hizo bien, que se pudo haber disparado todo, y al mismo tiempo no nombras, yo siento que eso es lo que le pasa también a Carolina Toá, no nombras lo que haces en el ministerio porque eh, eres la ministra del Interior de Boric. Y creo que es como si fueras, porque nombras mucho a Bachelet, nombras mucho a Lagos, pero no nombras a Boric. Ella fue ministra del Interior en un ministerio, en un gobierno que Gobierno no tiene imaginario. un gobierno imaginario. Entonces como que tienes muchas cosas que mostrar en seguridad y es el gran eje de la campaña de 2024, 2000, perdón, 2025. Entonces, harto. Sí, no, a mí me pasa eso, como dentro de todos mis enojos también con el socialismo democrático, siendo tan así con el Frente Amplio, que siempre, que esta cuestión como de, que yo no niego que el Frente Amplio y el PCE también le pegan al socialismo democrático, por supuesto, aquí se pegan todo entre todos, pero de repente siento que el socialismo democrático anda muy como de, todos son pesados conmigo, no sé por qué me tratan así. Cuando yo soy tan Entonces, bacán, cuando soy tan bueno, cuando... conmigo yo que les vine a salvar el gobierno. Cuando tú ves, yo te podría decir polémicas que no son precisamente del Frente Amplio del PC. De hecho, al PC me lo dejan afuera. ¿Qué ha hecho el PC que ha estado metido en polémicas grandes del gobierno? A ver. Pero a mí lo que me da más rabia es que ellos ya se instalaron a sí mismos fuera de este gobierno. Sí. Ellos ya no están en este gobierno. No. Cuando después te acordás que el ministro del Interior es de ellos, Y, el que, actual. y quedan hartos del socialismo democrático dentro del gobierno. No, yo mencioné el interior porque es como el más importante, Sí. comillas. Entonces se buscan colocar fuera del gobierno y creo que eso les va a pesar igual porque dentro de todo, que siempre es como esta disyuntiva de la encuesta, que, que no sé cómo va a pesar de ahora en adelante, tampoco sé cómo se ha posicionado el mismo Boric respecto a esta campaña, como a quién apoya, eh, porque de nuevo, si la confianza ciudadana yo creo que de Boric está alta, como está en un buen momento del gobierno. Entonces, como enojarse entre ellos, lograr separarlo, creo que es un mal discurso de campaña y creo que hace que afecte efectivamente en las encuestas con Carolina Toá y el crecimiento de Jara, que sí se está posicionando a un lado del gobierno. eh, y, y Bárbara, preguntarte sobre todo lo que mencionaba antes del panel ciudadano de la UDD, que además es un escenario que ya se están colocando. Empecemos a conversar de que puede perder Carolina Toda. Es que puede perder Carolina Toa. O sea, y yo creo que tiene que ver en parte con que yo siento, no sé si esto será así, si hay alguien del equipo de Carolina Toa escuchando que quiera contarnos si esto es verdad, pero yo siento que hay como desconexión entre los equipos, no sé, porque siento que es como descabezado, como que no hay un horizonte claro. Cuando yo veo como lo que están haciendo, y a veces hasta siento que ya quisieran perder, como justamente para seguir con el discurso de son todos tan pesados conmigo, no me saben valorar. Quiero creer que eso no es así y todo, obviamente, eso ya es entrar como en conspiraciones, pero no se explican algunas cosas porque además recordemos que
esta primaria, o sea, cuando esta primaria se pacta y se dice se va a hacer, o sea, lo que todos sabíamos era que era una primaria para que ganara toda igual. Donde obviamente todo el resto iba a competir, pero eso Sí. era como el escenario en el que estábamos todos, como no era una primaria como las, no como las que hace la derecha, que efectivamente tú te das cuenta quién quieres que ganen y que nadie más compite. Acá era obvio que iban a competir y todo, pero tú decías, ¿cómo va a ganar Gonzalo Vinter? Que es de Frente Amplio, que además adoptó un discurso justamente de ser este Boric 2, que es como incluso lo han nombrado en muchas partes, cuando él no es Boric. Y está bien que no sea Boric, está bien que él sea Gonzalo Vinter. El tema es que ¿quién es Gonzalo Vinter en esta campaña? Como, ¿cómo va a ganar Janet Jara, que también es la ministra de este gobierno y que además es comunista? No tomaron en cuenta que es una ministra que tuvo una muy buena gestión, que además es una mujer tremendamente carismática. Si el único problema, y ni siquiera es problema, es que es comunista. Como que eso lo encuentro terrible. Entonces, como que, como que era obvio que iba a ganar Carolina Toá en ese sentido, porque de hecho me acuerdo que cuando el socialismo democrático, bueno, no, primero cuando se dice que Carolina Toá va a ser presidenta, o sea, candidata a presidenta, salieron todos estos memes de que ella era como la única opción que había dentro de todo el oficialismo. Y resulta que salen estas otras opciones para hacer esta primaria amplia que al final hubiera validado su candidatura y le empezó a ir mal. O sea, Carolina Toa empezó a bajar y ya a estas alturas, como me decía, ya no va liderando. No va liderando, por lo menos en esta, creo que en CADEM En Cadem tampoco. tampoco. Jara la pasó por un punto. Bueno, Cast también empezó a subir en relación a Matei. Entonces, yo estoy viendo aquí una segunda vuelta bien preocupante. Entonces, es heavy, es súper heavy, porque yo creo que hasta hace un par de semanas a nadie se le ocurría el escenario de que Carolina Toa no ganaba la primaria. Es que a mí me pasa como cuando hablamos desde el principio un poco de efectivamente el escenario de Carolina Toa. Era que a diferencia de las otras primarias, quizás no la de Boric Jaude, que sí se veía un poco más pareja porque además eran dos candidatos, eran primarias que, que los otros candidatos no eran competitivos. Eran personas desconocidas, de partidos mucho más pequeños, que no se terminan posicionando. A diferencia de esta, que desde el principio se vio de decir, va a estar buena. Como se ve, fuera de lo de Mulet, fuera de lo de Mulet, por supuesto, Vinter y Jara, ya por lo menos una figura del Frente Amplio muy buena. eh, el mejor evaluado del Frente Amplio fuera del presidente. Que te podía arrastrar unos votos. Y lo va a conseguir. Lo más posible que sea un tercer lugar bien digno. Como dentro del escenario que uno se coloca. Pero Carolina Toa tenía que competir. Lo siento. Salud. Gracias. Carolina Toa tenía que competir, tenía que hacer las cosas bien. Y creo que aquí es donde se confiaron de Sí. decir como, mira, estamos bien posicionados en la encuesta, los expertos dicen que nosotros somos la mejor alternativa, como aprovechémonos de eso. Entonces siento que es una campaña que se está metiendo autogoles, que los equipos tienen que también, y creo que aquí donde ganan puntos Vinter y Jara, tienen que actualizarse. Tienen que llevarlo un poco al Chile de hoy. Por supuesto, Chile también está retrocediendo, no sé si retrocediendo, pero está volviendo un poco al concertacionismo. Está volviendo a decir como, no, que el PS, que el PPD, y, por ejemplo, gente de nuestra generación. Nosotros como... Se hablaba de esta generación que iba a cambiar Chile, que Chile cambió y Boric se queremos, pero mucha gente haciéndole campaña a toda, mucha gente volviendo un poco a este socialismo democrático, que no tiene nada de malo, pero me sorprende como desde mi punto de vista. Entonces, en ese sentido, es una campaña
que busca puntos comunes en relación a Lago, a Bachelet, que no sé si funcionan ahora. Y creo que es una lección aprendida de las elecciones anteriores, donde el socialismo democrático desde Bachelet ha costado posicionar a gente. Ya lo vimos con el Partido Socialista, con los nombres que ha tenido, el PPD, esto es un súper cueazo, porque así nombre fuerte, 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 de decir como, no, que pudo haber competido fuera de Bachelet, nadie, nadie. Entonces, creo que si lo logra Toa, tiene para mí, cambiar mucho la estrategia, porque fuera de broma, no va a terminar de diferenciarse de la derecha. Y creo que eso es un escenario bien grave, un escenario bien, bien grave. Eh, Sobre todo en la posición que te colocas, que es el progresismo, que es la centroizquierda, que vas a tener en tu fila de gente comunista, vas a tener en tu fila de gente del Frente Amplio, por lo menos por haber pactado la primaria, por lo menos. Entonces, no queremos que esto se vaya a las pailas por efectivamente andar renegando, decir como. Y porque tienes que colocarte en ese escenario. Kass, Matei y Kaiser te van a pegar porque hiciste pactos con el Partido Comunista. Y a decir Mm. como, y no, que el Partido Comunista, que el Partido Comunista, que el Partido Comunista. Por lo menos Jara es comunista y lo puede asumir. Y sabe que le van a pegar por eso. Pero tú no estás preparado para eso. Así que ojalá arreglemos la cuestión de aquí a noviembre. Sí, yo siento que falta como una claridad y también siento que faltan como un poco convicciones, como que siento que la forma de responder las cosas es todo como de acuerdo a cómo está el clima. Y, y no debería ser así, No. debería ser de una línea. Y yo insisto, está bien que se peguen entre los partidos, por algo están en una primaria donde compiten y no están yendo todos juntos desde cero, desde el primer momento. Pero también hay que acordarse, tú vas a hacer, si es que ganas, un proyecto en común. Así funciona. O sea, así que no puedes estar antagonizando de esa forma a nosotros. Y esto va para el votante frente amplista, porque sé que no viene tengo entendido por lo menos, que no viene del equipo de campaña, pero esos afiches que eran como lo de las caras del Ah, pasado, bueno. que eran en relación a Vota Vinter y en las caras del pasado eran estos rostros del socialismo democrático, como innecesario, innecesario. Y al mismo tiempo, el socialismo democrático tiene que dejar de pintar al Frente Amplio y al Partido Comunista como si fueran, no sé, o sea, la derecha salió a decir que ojalá si gana la derecha como que el oficialismo, que no los incluye a ellos, por supuesto, por algún motivo, como si no estuvieran en el gobierno, no hiciera el país un maldito infierno. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, no suma, porque después, ¿cómo trabajas con esas personas? Además, estás antagonizando no solo al militante, estás antagonizando al votante. El votante ve esto, el votante de Janet Jara, por ejemplo, ¿qué se va a sentir invitado, incluido en el proyecto político de Carolina Toa si su equipo habla así? Lo mismo para el otro lado, cómo el votante del socialismo democrático se siente incluido. Entonces, aquí siento que ya basta también de peleas chicas, como de esas peleas como de que al final también hacen ver como que no son capaces de gobernar juntos cuando claramente lo han hecho. Llevan 4 años haciéndolo. Y antes, o sea, esta es la primera con el Frente Amplio, pero antes el Partido Comunista ya ha sido parte de gobiernos con el socialismo democrático. La ex nueva Entonces, mayoría. la ex mayoría. Exacto. Entonces, como también ya basta, porque lo único que logran es que después no haya ganas de votar en conjunto. Y el tema es que la gente está cada vez creyendo menos en la democracia, y eso es terrible, terrible. Pero cada vez es menos como esa cuestión de votar, como
se está perdiendo un poco esto de que todos sabemos que no siempre vamos a votar por algo que nos convenza al 100. A veces se vota por el mal menor. Y es así porque así funciona. No siempre todos van a pensar exactamente lo mismo que tú. Y a veces tenés que votar por el candidato que más se acerque. El tema es que si tú antagonizas mucho a un votante, ese votante después no va a querer votar por ti por más que tú seas más cercano. No digo que va a votar por Cast, va a anular o no va a ir a votar. Y acá eso es peligroso. Yo tampoco voy a decir como, no, es que si tú no votas, votaste por la derecha. Porque ya a estas alturas, francamente, yo veo el nivel del debate y digo, sí, entiendo perfectamente por qué hay gente que no quiere ir a votar o que vota nulo. Sí, porque aquí estoy obligado, estoy cagado. Sí, mira, Obligatorio. o sea, la cantidad de weas que hay que ver y que hay que escuchar. Entonces, si para más encima tú vas a votar en esta primaria porque este es el sector por el que tú te sientes representado y quieres votar por tu candidato y no sé qué, y resulta que los candidatos, los otros candidatos están casi que diciendo que, o sea, que votar por tu candidata es no tener sentido la responsabilidad. A mí no me dan ganas después de votar por ellos. Lo hago igual, sí, por supuesto, pero eso soy yo. Sé que hay gente que no es igual. Entonces, como ya basta. Sí, además se instala mucho este discurso de como de la fragmentación. Mm, Como se dice, no, la izquierda va toda fragmentada. Técnicamente se están juntando. Se están sí, juntando para llevar un puro un puro candidato. Entonces, como todavía no hay una concepción claramente ciudadana de decir, ¿qué votamos en 2 semanas más? Así como, ¿voy a poder votar por Matei? No, no vas a poder votar por Matei. ¿Por qué? Porque estos buenos se juntaron para efectivamente ir a primera vuelta. Es un paso previo para llegar en este caso a la primaria. Entonces como están los medios publicando así como ¿en qué consiste la primaria? Y sale ahí alguien en un reel explicando en qué consiste este proceso. Pero vemos un poco esta idea de que están enojados, que están fragmentados, porque eso, si no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, ¿cómo, lo que decías tú, cómo te van a dar una señal de gobernabilidad? Algo que es una gran crítica a la derecha. sí. Así como... Yo a ellos les voy a seguir pegando por ese lado, porque a Sí, mí que el Partido Republicano, que la UDI, que RN me vengan a hablar de gobernabilidad cuando no fueron capaces de hacer una primaria, o sea, ¿con quién voy a gobernar? Partamos por ahí, ¿con quién voy a gobernar? Entonces, no. Pero aún así creo que hay peleas chicas que es mejor ahorrárselas. Creo que en ese sentido, si bien la elección Boris Jadwe también tuvo un par de polémicas, algunas me acuerdan así, pero ya, nunca fue un nivel que tú dijeras como no puedo trabajar con estas personas. y con Jade, No pues, podía. weón. Y con Jadwe, Jade, Jadwe, el díscolo de los díscolos. a pesar, o sea, sí, habíamos personas, efectivamente, y yo me incluyo entre esas personas, que efectivamente, si ganaban el Jadwe la primaria, me iba a costar votar por él. Pero ya, es lo que hay que hacer. Pero ahora sí me pasa, a mí no me, como, yo insisto, yo incluso aunque me enojara mucho, como voy a votar por el que gane. Probablemente, a menos de que aparezca un candidato así milagroso, desconocido, que no, ni idea, no. Pero, claro, no quiero ir a votar enojada. Ese es el tema, no quiero ir a votar enojada y por alguien que yo sé que su equipo en verdad le carga como yo pienso. No, no quiero eso, como, o sea, cuestión como de, yo ya he votado enojada antes, y no quiero votar enojada, como, sobre todo porque en el papel, a mí ninguno, voy a volver a excluir a Mulet porque para mí Mulet no es un candidato de verdad, perdón, pero para mí ninguno de los tres que están más arriba me molesta votar por ellos, por ninguno. Carolina Toa creo que es la que estoy como más lejos porque es concerta. Estaríamos. Pero igual,
No tengo nada contra ella. El tema es cuando su gente me cae mal. Sí. No, yo soy un poco más crítico de toda que tú, pero sí, todavía no llego al nivel de la molestia, todavía. Es que es su gente. Y esto, y lo he hablado con unas personas. Esto, lo que le pasa, yo he escuchado a mucha gente decir que le gusta Jara, pero ni siquiera es como, es que no me gusta el PC, es que no le gusta su equipo. Y a mí hay gente del equipo de Jara que tampoco me gusta. Yo cuando vi a Ana María Gosmuri salir en esa franja, le grité al proyector, porque poco serio, pero ya, no importa, no importa. Entonces yo escuchaba gente decir como, no, es que no quiero votar por Jara porque no me gusta su gente, no me gusta la gente con la que ella va a armar sus cosas, básicamente. Lo que es válido, porque a mí me pasa eso con todas. Como, no tengo nada contra de ella personalmente, excepto que no entiendo por qué sigue siendo PPD, pero es porque yo no entiendo por qué el PPD sigue existiendo, porque era un partido instrumental, como que tenía su función, cumplió su función, se le aplaude, ahora divídense y algunos váyanse al PS y los otros váyanse a la DC, o sea, como que... Pero, pero sus voceros, las cosas que dicen... Bueno, la Anderreche no alcanzaron ni a darle un cargo porque salió a Bueno. cagarla. Entonces, como que eso a mí me da mucha lata, como... Y siento que me pasó menos en la elección anterior. En la elección anterior a mí siempre me desagradó Hadwe. El tiempo me dio la razón. Ojo, ojo de loca, no se equivoca. Pero su equipo no me desagradaba. O sea, acuérdate que una de las principales de ese equipo era Camila Vallejo. Entonces, y lo mismo con Boric. El equipo de Boric nunca me desagradó tampoco. Pero ahora me pasa que de repente es como, ay, no tengo nada contra la candidata, pero esta persona va a estar vocereando. Pero bueno, hablando de equipos y este último chiquitito, ¿mm? Esto me encanta. No sé de qué vas a hablar. Hablando de equipos, Rodolfo Carter se une a el equipo de José Antonio Caz. Vamos a hablar esta última partecita del programa. Tenemos poquitos minutitos, pero La venganza, ¿qué eso es opinamos? venganza, es venganza. Porque, ¿por qué otra razón? Rodolfo Carter, se llevan de cast. Eso es venganza. Bueno, punto uno, es interés. Cast está empezando a subir y Matei está empezando a bajar. O sea, está siguiendo bajando en realidad porque lleva bajando hace rato. Y punto dos, después de cómo lo trató Chile Vamos. Porque a Chile Vamos le faltó escupirle. Fueron súper como el hoyo con Sí. él. Entonces, venganza, completamente. Ahora, yo me pregunto, ¿qué rol tendría Carter en el gobierno? Porque él habla del gobierno de Cast. Sí, bueno. ¿Qué rol le irán a dar? Ministerio del No sé, Interior todo el rato. ministro del liderazgo. Eso es el ministerio. Tal cual. Le van a crear un ministerio. Así como El, Caz va a ministro, eliminar el Ministerio de la Mujer para poner el Ministerio del el ministerio Liderazgo. del liderazgo. Y va a Tal estar en cual. el comité político, todo. No, tal cual. Pero lo podrían poner de vocero, no, no me sorprendería. Para nada, para nada. Heavy. Oh, qué fuerte. No, pero yo lo vi y primero me sorprendí y después dije, ¿sabéis qué? Esto tiene todo el sentido del mundo. Como, porque este hombre claramente quiere seguir metido como en todo. De O nuevo, sea, quiere ser presidente. claro, solo que se le aplazaron un poco los planes. Tal cual. Y otro más con aspiraciones de grandeza. Y Cast es la movida lógica porque Kaiser se ha ido desinflando. Hay posibilidades de que no llegue a la papeleta. Él dice que no va a bajar su candidatura, pero después dice que no tienen cómo financiar su campaña. Está ahí, está ahí. Y Evelyn Matei, de nuevo, fueron muy como el hoyo con Carter. Oh, en general, o sea, le negaron primarias a Carter y la andaban rogando a la ultra, insisto, eso es como... Entonces, ¿qué hizo Carter? Se fue a la ultra también, po. No, y además, primero le dijeron como, ya tú no, probemos con ellos sí. Después cuando no resultó con la Ultra, volvieron con Carter. Volvieron a inventar esta primaria que iba a ser Carter, Chaguán, Matei y Cruzcoque.
Entonces, como inventar de nuevo una primaria, así como, mira, Rodolfo, sabemos que... Y después la eh, mandaron a la mierda igual, o sea, y después lo esto- mandaron a la mierda igual. Y además con Carter, que no, todavía no lo tengo como tomado el pulso, como con la gente que ha hablado, pero con gente que ha hablado, sobre todo de la comuna de la Florida, tiene su popularidad. Marcaba en la encuesta, como no es un cualquiera, no es un cualquiera, no ha parecido, si es alguien que está posicionado. ¿sí? Él conoce Eh, el liderazgo. Él conoce la palabra liderazgo y además se fue presentado como fichaje de equipo de fútbol. Así como con video especial, con bombo y platillo la aparición de Carter en el comando de Cast. Y además debe ser el cosa que, por ejemplo, le faltaba a Cast también, por ejemplo, la elección anterior, que por ejemplo no tiene Kaiser, que es efectivamente un poco lo que hablábamos antes, equipos con nombres reconocibles Sí. como con quién vaya a estar. Entonces, por ejemplo, ya Matei tiene a todos estos liderazgos de derecha, Toa tiene a Landerreche, Jaue tiene, perdón, Jara tiene a Cariola, a los nombres del PC, a la Gariagas Muri, Winter tiene al hombre guapo Tomás Bodanovich, que es por supuesto el mejor de todos, a Beatriz Sánchez. Entonces, como que necesitáis este apoyo efectivamente, como de decir, tenemos gente que nos puede apoyar. Algo que Cast no tenía. Él era José Antonio Cast y lo apoyaban el Partido Republicano. Y ahora tienes a Carter, los diputados... los diputados republicanos todavía no se posicionan con nombre de decir como, él es diputado republicano. Como a diferencia del Frente Amplio, que uno va cachando los nombres y va quedando saliendo en la tele, etcétera. Creo que Kaiser tiene a Cristian Lavé, que también está como que se fue de la UDI para irse al republicano. Y creo que tiene otros más por ahí, pero poco nombre reconocible. No tenemos un Carter. Creo que es una súper buena jugada. No, sí, es tema. Y aparte, y esto es algo que igual harta gente en las redes levantó, cuota diversidad. La cuota. Eso, yo tengo un amigo gay. Así que puedo hablar de diversidad. Así que, ¿cómo vamos a ser homofóbicos si tenemos a un gay en el comando? Claro, puede ser, no olvidar que Caster, el que en los debates de la elección anterior decía que en el matrimonio de su hija fueron las amigas que eran lesbianas. Sí. O sea, entonces, pero yo encuentro que fue una movida, una buena movida de parte del de el equipo Cast y de parte de Carter. O sea, Sí. yo insisto, esta es su reputation era. Él está dentro de o sea, Jamás pensé que se iba a relacionar a Rodolfo Carter con Taylor Swift. No. yo puedo relacionar a todo con Taylor Swift. Todo. Pero no, él entró a su reputation era. En jerga Swiftie, él está reputando. Vamos a ver cómo esto se va resolviendo con los días, con la campaña, porque recordad que ellos solamente son precandidatos presidenciales. Aún estamos en esta primera instancia. En agosto ya comienza la inscripción oficial, efectivamente, de todas las personas que van de cara a la papeleta de noviembre. Todavía tenemos los nombres sueltos, buscando firmas. Ahí a Marco Enrique Minami, a Harold May Nichols, al profe Artés. Después tenemos a Kaiser, Cast, Parisi, Jimena Rincón, si es que la seguimos nombrando, Evelyn Matei y los candidatos de la primera oficialista, Toa, Winter, Jara y el pobrecito de Mulet. Bárbara, ya nos vamos a la sección final para terminar bien después de esta conversación respecto al ya prácticamente la recta final de las primarias. Ya estamos casi a 2 semanas de lo que puede suceder con esta pequeña elección, no gran elección, pero esta pequeña elección que va a definir el futuro un poco del oficialismo, si es que quieres decirle así. ¿Qué tienes para recomendarnos, para decir buenas noticias, etcétera, etcétera? Me encanta que tú ya sabes que yo ya solo tengo recomendaciones, yo nunca doy buenas noticias. Volví a entrar en mis series médicas era. Yo estaba, me había alejado un poco, o sea, vi de Pete, pero como que estaba como,
no estaba, yo soy niña de series médicas, yo crecí con House, gracias a mi madre. Y el otro día me acordé de una que me gusta mucho y que nunca terminé de ver, que terminó hace poquito, y que está en Netflix, que tiene de hecho uno de mis personajes médicos favoritos de series médicas, que es New Amsterdam. Mm. New Amsterdam es una serie del 2018, creo, sí, 2018 efectivamente, que sigue básicamente a este doctor, Max Goodwin, que llega como director médico a uno de los hospitales más viejos de Estados Unidos, que es el New Amsterdam, y él llega básicamente así a cambiar todo. Llega el primer día y él dice que su política es básicamente solucionar los problemas. Su frase típica es el ¿qué puedo hacer por ti? El what can I do for you para sus pacientes, para sus colegas, para todo. Y de hecho en su primera reunión despide a todo el equipo de cardiología porque están solamente operando para sacar plata y como que no están preocupados de los pacientes. Y empieza a hacer cosas y después vamos viendo obviamente sus temas personales. Él en ese mismo capítulo descubrimos que tiene un cáncer y que esa es una de las razones por las que es como es, que está intentando volver con su esposa embarazada que lo dejó justamente porque él trabaja mucho. Y todo esto mientras está intentando básicamente mejorar el sistema de salud estadounidense, que como sabemos vale un poquito callampa. Tiene muchos, como que los personajes centrales, yo estoy tan acostumbrada a ver series con cirujanos, que cuando veo series que no se centran en cirujanos, como que igual quedo así como, oh, Eso, ¿cuándo van a abrir a alguien en esta serie? claro. Entonces él es el médico, el director médico, la doctora Frida, Helen Sharp, que es la oncóloga, que ella además era como una médica que salía en matinales y esas cosas. La jefa del departamento de emergencia, el psiquiatra, casi nunca hay psiquiatras en esta serie, el cirujano cardiotorácico, un neurólogo que es increíble y uno de los paramédicos. Es muy buena, es muy, muy buena. Además que tiene como este sentido igual como de esperanza un poco, como con este cabro intentando cambiar todo. Y yo siempre, a mí me gusta imaginarme cómo serían, como si los personajes de mis series médicas se conocieran. Yo creo que si tú pusieras a Meredith Grey y a Max Goodwin a hacer algo, en 10 minutos se pitean el sistema de salud estadounidense. Porque estamos hablando de la que como básicamente cometió fraude de los cosas de seguro para que los pacientes pudieran tener mejor atención y este otro que anda como dejando la cagada en todas partes y si a esto le sumáis como uno de los doctores de The Good Doctor, como que no, quedaría así. Pero es entretenida, es rápida y tiene como de todo, siento yo. Así que eso, New Amsterdam en Netflix. No sé si fuera New Amsterdam que me mostraron como la escena final de la primera temporada. Que queda así como la super mega recontra zorra. Que hay un choque, que vuela una weá. No sé, Ay, no sé creo que sí. creo que sí es. Pero solamente he Pues visto esa escena. Y me dijeron que era muy bueno, también me recomendaron otras personas. es que es muy buena. Piensa que en el capítulo 4 hay un apagón completo en Nueva York. Y al weón se le ocurre la brillante idea de que como no están pudiendo usar las ambulancias, salir ellos a como las cosas, las emergencias más cercanas. Increíble. 10 de 10. Ya, voy yo con las buenas noticias. Que tenía una, pero después como profundizando, creo que darle este pequeño espacio a Contraloría. Destacar la labor de Contraloría por muchas cosas. Uno, primero le dijeron a Sichel, Perkin, no puedes declarar estado de emergencia comunal, entonces hay un poco, bueno, lo que hace Contraloría es un poco como fiscalizar de que efectivamente las autoridades primero se ciñan efectivamente a sus reglamentos y sus capacidades, porque se le está pagando un sueldo y eso es como plata chilena, entonces es como plata de Chile, entonces se tiene que fiscalizar. Entonces efectivamente ahí en este caso palo a Sichel. Número 2.
Tenemos que Contraloría además tuvo una pequeña investigación sobre un asesor de Joaquín Lavín, que tenía sueldos millonarios, que tenía viajes más o menos excéntricos. Entonces fue algo objetado, presentado por la alcaldesa San Martín, y que Contraloría tomó y que también está por proceso de sancionar estos pagos millonarios por parte de la Municipalidad de Las Condes a este asesor de Joaquín Lavín. Número 3. Tenemos que también Contraloría señala 7 cargos contra Manuel Monsalve por graves infracciones administrativas pre y post denuncia. Entonces Monsalve ya tenía algunos problemas también ya relacionados con su denuncia, que no vamos a profundizar porque no tenemos mucho tiempo, pero tenemos ese punto. Y también, número 4, tenemos que Contraloría detectó graves incumplimientos de carabineros en el tema de control de armas. Que efectivamente hay un tema de pérdida de fondos en relación al tema de armas perdidas y sin control sin control respecto a la fiscalización del control de armas. Y creo que es uno de los grandes problemas, sobre todo cuando estamos hablando de una crisis de seguridad. Entonces creo que todo se tiene que partir por ahí. Y qué bueno que tenemos instituciones como Contraloría que nos detectan todas estas fallas que tenemos en el sistema. Ya hace unas semanas... la semana pasada, sí, la semana pasada, que se presentó también otro informe de Contraloría respecto a diferentes faltas, que incluso estuvo relacionado, creo que era un poco del que estaba más complejo, era Claudio Rego, diferentes faltas en relación a dineros presentados por las gobernaciones regionales durante los periodos de campaña, o la mala utilización, por ejemplo, de fondos, porque usaban varios sus redes sociales, las redes sociales de la gobernación, para levantar figuras propias, entonces ahí teníamos otras fallas que estaba buscando bien levantar Contraloría. También está la polémica con el tema de los profesores, donde la CUT y el Colegio de Profesores hablan de una persecución política por parte de Dorothy Pérez y a la sindicalización respecto a los levantamientos de licencias médicas por parte de los profesores, sobre todo en esta gran polémica que el escenario presidencial no se ha evitado que conversemos, que es el tema de las licencias médicas. Pero se muestra ahí como Contraloría está realizando su trabajo y no creo que no tenga un color político como lo están buscando levantar estas dos instituciones que ojalá, de nuevo, veamos que las instituciones funcionen. Aquí tenemos varios ejemplos de todo lo que ha realizado Contraloría esta semana. Ni siquiera es como... Oye, Contraloría está como on fire. Así que ese espacio de mi buena noticia para Contraloría. Bueno, Bárbara, estamos llegando al final. Si es que tienes palabras de cierre, saludos, cosas por el estilo. No, creo que no. Que nos sigan, que nos escuchen todo eso. Eso, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Estamos creciendo cada vez más. Importante, muy importante que se suscriban a nuestras plataformas, se suscriban a Spotify, se suscriban a YouTube para saber cada vez que subimos un nuevo episodio, y además que nos sigan en nuestras redes sociales como laolla.pd en Instagram y como laolla.pd en TikTok, que estamos subiendo ahí harto material. Ya nos han funado en TikTok, se han enojado a la gente y todo. Nos comentan puro odio. Pero sí, también los queremos ustedes, gente de TikTok. No, espérate, hay alguien que sí nos comenta cosas bonitas cuando se acuerda de comentarnos. La Nicole. Entonces, sí, pues eso, mucha gente también a la que nos apoya, las que no tanto, porque para eso es este programa, para un debate sano, democrático, que nosotros buscamos impulsar. A veces no lo logramos, pero por lo menos la intención está. Así que eso, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Adiós.